muchachos? ¿Cómo han pasado? ¿Qué es de esa vida? Vamos a ver cuántos estamos por acá. Cuarto. Álvarez Oscar. Kevin Chávez. Presente, hija, buenas noches. Walpa Darwin. Presente, hija, buenas noches. Ok, Mejía Dylan. Presente, profe. Buenas noches. Ahí. Mayra. Presente, profe. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Reynoso Kevin. Él no ha venido. De los del norte. Estos creo que fueron del norte. De los del no. De los del norte tenemos. Amora Cristian. Dije buenas noches. Hola. Samuel Francisco. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches, Francisco. Y Kilo Kevin. Presente, Inge, buenas noches. Perfecto, muchachos. Estamos completos. Bueno, ni tan completos porque en el otro nos faltó. Dame un segundito, voy a ver si puedo configurar la cuenta para poder grabar ya directo en Zoom, en YouTube. Ah, ya. Uno. Me pidió un identificador y ahora como está un Galaxy, dice Redmi. Vamos con otro. Dame un segundito, por favor. 5.
¿Dónde nos habíamos quedado en la clase anterior, muchachos? Me hacen un acuerdo. Ciclo de vida, creo que estábamos viendo, ¿no? Si mal no me recuerdo. En objetivos de la entrevista Ah, ya, la entrevista. están, dije. Perfecto, muchachos. Cierto, tienen toda la razón. A ver. Habíamos visto que la entrevista y la encuesta son medios factibles para poder levantar un requerimiento, ¿no es cierto? Ese era el punto. Bueno, después. Ok. Dado este caso, déjenme abrir el documento que estábamos estudiando. Control F. Siguiente. Ya. Vamos a compartir. Ya. Entonces tenemos que la entrevista es una herramienta, es la herramienta más importante para recabar información directa dentro del campo de la investigación. Y muy aparte del campo de la investigación, se le ha acogido o se lo ha retomado para el hecho de recoger requerimientos de un proyecto de ingeniería de software, en ingeniería de software como tal. Es la herramienta o el método en sí no más popular, más sentido para poder recopilar este tipo de información. Y en sí recopila información es una conversación directa con un propósito específico, en el cual se usa un formato de preguntas y respuestas. Perdón. Ahí tenemos algunos que vimos, también mandé un trabajo ahora que me acuerdo cuáles son los tipos de preguntas que podemos hacer. ¿Cuáles son los tipos de preguntas que podemos hacer? ¿Alguien ya investigó este tema? Preguntas cerradas y abiertas. Perfecto. ¿Cuáles son las preguntas cerradas? Entre responda sí o no, o le envía cuál es usted, hombre o mujer, cuál les ponen en alguna selección de algunas opciones. Esa también es una pregunta cerrada. Mientras tanto que la abierta nos está diciendo de que nosotros tenemos que inducir la respuesta. Por ejemplo, ¿qué opina usted del ODU? Ejemplo. Y usted va a poner 1.000.000 de palabras. ¿Qué es lo complicado de una pregunta abierta y de una pregunta cerrada? Alguien que me pueda, o que tenga en mente qué sería lo complejo. Podría ser que sea esa visión que ya define algo, en cambio el abierto daría como que a más opciones a seguir explorando algo más. Ya, perfecto, sí. Está bien. L. Se ha detenido ahí. Pues sí, no. Sí, definitivamente es eso.
Y hay por ejemplo, en las preguntas cerradas, es fácil cuantificar. Ojo, por ejemplo, si ponen hombre, mujer, acá tenemos el 60% de mujeres y el 40% de hombres. Acá en este curso somos ¿cuántos? 10. Tenemos el 10% de mujeres porque solamente es una mujer y el 90% de hombres. ¿Sí? En ese contexto se maneja la información de las cerradas. ¿Cuál sería una desventaja de las cerradas? Que no tenemos más información que esa, ¿no? Al contrario de las preguntas abiertas que nos pueden poner millón de cosas y no se puede cuantificar, pero se puede dar una opinión más acertada del tema. Ok. No. Tenemos problemas con esto, Houston. Dame un segundo. Ya. 100% subido, me dice que tampoco puedo ver. Ya tienen el video de gestión de proyectos de software, ¿no es cierto? ¿Pudieron ver algo? No se ha subido. Bueno, ya más tarde le hago este tema. Ok. Volviendo a lo que estábamos diciendo. Entonces, en eso se basan las preguntas abiertas y cerradas. La entrevista la podemos realizar de manera individual o colectiva, que era mejor de una manera individual, puesto que en tienen un poco más de acercamiento y la persona puede abrirse más a las preguntas sin temor a que alguien también le esté observando o le esté diciendo si está correcto o no. Si han visto que colectivamente, a mí me ha pasado, yo no digo que no lo he hecho, pero trato de responder a lo que la mayoría lo dice. O a lo que oye, ¿qué respondiste acá? Yo también voy a hacerlo. Entonces tiene cierta influencia en el momento de dar una opinión. Ya es posible averiguar los objetivos de la organización. Para esto es bueno también entender de una mejor manera la cultura de la organización. Y estos aspectos ergonómicos, como tal la capacidad de uso de los sistemas, claro que la capacidad de uso de los sistemas unos tienen en mayor cantidad, otros lo tienen en menor cantidad. También hay que generar confianza, como ya lo dijimos, entre el entrevistado y el entrevistador. Y esto va de la mano con la manera como lo van a hacer, si lo van a hacer individual o colectiva. Necesitamos vender de una mejor manera el sistema para que el proveedor de la información, para que éste sea dado con mayor criterio la información en la entrevista. Para eso nosotros debemos enterarnos de los antecedentes. Estos antecedentes deben ser amplios. Tenemos la obligación de conocer cuál es los objetivos, la misión, la visión de la compañía a la cual vamos a hacer la entrevista, ¿no? Decidir a quién entrevistar, eso ya está un poco de injerencia en el sentido común, ¿no? Porque si vamos a hacer una entrevista de aspecto y un sistema de aspecto financiero, ¿a quién lo vamos a entrevistar? A la parte financiera. ¿Sí?
el tipo de preguntas que ya lo vimos. Perdón. Aquí tenemos el tipo de preguntas que ya lo vimos. Las preguntas abiertas describen las opciones que tiene el entrevistado para responderlas. La respuesta puede constar de 2 palabras o de 2 párrafos. Son del tipo de qué piensa en cuanto o poner en todos los gerentes en una intranet. Por favor, explique cómo toma una decisión sobre la programación de tiempo y fechas. ¿En qué forma extiende el sistema su capacidad de realizar tareas que no serían posibles realizar mediante algún otro método? Entonces, así más o menos van del tema de las preguntas abiertas. Sin embargo, no se limita, como dice aquí, a responder con 2 palabras o 2 párrafos, a menos que nosotros coloquemos una prohibición de eso, ¿no? Dentro de la entrevista, que digamos de que mediante esta pregunta vamos a responder con unas 2 palabras o 2 párrafos, o un límite de poner brechas o poner límites sería en la respuesta de estas preguntas. Los beneficios de usar preguntas abiertas del entrevistado baja la guardia. ¿Por qué? Porque si le dices, ¿qué opina de? ¿Sí? Entonces le está dando carta abierta a que él responda con sus propias palabras y con la serenidad del caso. La entrevista puede percibir el vocabulario del entrevistado, lo cual refleja su educación, valores, postura y creencia. El entrevistador debe poseer esas características, ¿no? Cuando le está entrevistando para ver los requerimientos del sistema como tal, debe colocarse y reflejar serenidad, reflejar que sabe de lo que está hablando, reflejar también cierta apatía o empatía, no, apatía es lo contrario, cierta empatía con el entrevistado. Ah, cierto. Dame un segundo, por favor. Debí haber enviado. Ya. Ok, ¿dónde estábamos? ¿Qué más del entrevistado encuentra el proceso más interesante? Se permite una mayor espontaneidad. Es de no le dice sí o no, no le dice es bueno, malo, regular, sino puede ser más espontáneo al momento de recibir la pregunta o de decir la pregunta como tal. El entrevistado puede expresar mejor la pregunta, pero el hecho de expresar mayor la pregunta no quiere decir, no quiere decir que sea mejor cuantificable, porque imagínense ustedes cuantificar en qué sentido pensaría si una pregunta es abierta. Si le dicen vida, pasión y muerte de una respuesta, ¿cómo cuantificarla? Mientras que en una cerrada, obviamente, es más explícita la pregunta solamente sí o no, o es bueno, regular, mal, bueno, regular, malo, o es hombre, mujer, es representa en una escala del 1 al 5 si está bien o mal,
Son preguntas cerradas que les ayudan a cuantificar mejor una respuesta. Ok, desventajas, las preguntas pueden generar muchos detalles irrelevantes que no es necesario para el objetivo. Se puede llegar a perder el control de la entrevista. Cuando comienzan a discutir del tema, ya generas polémica. Se permite respuestas que puedan requerir demasiado tiempo debido a la cantidad obtenida de información útil. Podría parecer que el entrevistado no está preparado. Puede darse la impresión que el entrevistador anda de pesca sin objetivos bien definidos, porque ¿cuál es esta expresión anda de pesca? O sea, anda volando también podría decirse, ¿no? Porque no sabe cuál es la parte objetiva de esa pregunta. O ese momento no puedo responder, más bien si tiene un poco como decimos nosotros, un poco de labia y comienza a decirnos algunas cosas que son irrelevantes, pero sin objetivo, ¿no? Ofrece amplitud y profundidad en la respuesta, son más difíciles de analizar, lo que he venido diciendo en el contexto de esto, que no se puede cuantificar y es difícil analizar. Entonces, a su parecer, muchachos, ¿qué preferirían ustedes? ¿Preguntas abiertas o cerradas? Mayrita, ¿qué preferirías tú? ¿Preguntas abiertas o cerradas? ¿Aló? ¿Sí están ahí? Inge, buenas noches. Buenas noches. Cuéntame. ¿Sí me escucha Eh, ahí? Ahí sí. Ah, ya, perdón, está el micrófono apagado. Bueno, sí, Suele suceder. lo que pasa que yo prefiero preguntas abiertas porque las cerradas son muy limitadas y no consigo la información que yo deseo. Ah, sí. O dependerá Totalmente también válido. o dependerá del requerimiento. Porque, por ejemplo, puede ser un requerimiento que simplemente necesite saber si funciona o no funciona un sistema. Y entonces solo necesito saber sí o no. Creo que dependerá del requerimiento, pero si necesitamos mayor información, las preguntas abiertas estarían bien. Linda respuesta, sí está bien. Concreta más que todo. Sí, depende del objetivo, ¿no? El objetivo que se va a analizar, porque si ustedes necesitan recabar información mucho más amplia que un sí y un no, ahí es cuando se utiliza una pregunta abierta para que pueda aperturar. Pero ¿qué pasa con esta pregunta abierta? Hay más análisis en el trasfondo de que lleguemos a obtener una mayor amplitud. Pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si solo, vuelvo a ir una palabra popular, qué tal que solo nos dan papaya de este tema? Ahí tenemos nosotros que ver como entrevistador, qué pregunta nosotros podemos utilizar, si es una abierta o una cerrada. Ahora bien, acuérdense, muchachos, que nosotros no podemos ir a ver a una entrevista y veremos de ahí qué me sale. No, debemos ir preparándonos para ese tema. Entonces, las preguntas cerradas, como ya hemos analizado, y también hay un poco más de análisis en este aspecto. Una pregunta cerrada limita al entrevistador la respuesta disponible, asume las formas básicas. ¿Es fácil usar el sistema actual? Sí, no. ¿Cuántos subordinados tiene a cargo? 5, 10, 20, 30. Ya. Las preguntas
bipolares limitan incluso, bipolares lo hablan en que tiene un sí, un no, solamente eso, son bipolares. O son polarizadas, también lo dicen, son polarizadas. Porque va de polo a polo. Me dan unos 2 minutitos, por favor. Dame unos 2 minutitos. Ok, ya estoy nuevamente de vuelta, disculparánme. Tuve que hacer una cosa. Bueno, entonces los beneficios de usar preguntas cerradas están en que ahorran el tiempo, se pueden comparar a las de entrevistas con facilidad. Aquí está solamente un sí, un no, un bueno, regular, cuántos son, etcétera. Van directo al grano, se mantienen el control sobre la entrevista, se cubre mucho terreno con rapidez, se obtienen datos relevantes. Las desventajas, es que no sé si en cierto modo son aburridas. ¿Ustedes qué piensan? Sí, no, ya, pero los otros tienen que echar a papaya, como dicen por ahí. Pero eso no quiere decir que sean aburridas, no van directo al grano, punto. Nos proporcionan detalles adicionales, no proporcionan detalles adicionales debido a que el entrevistado provee en marco de referencia para el entrevistado. Se pierde la idea principal por la razón anterior. No se genera una buena comunicación entre el entrevistado y el entrevistador, que aquí vuelvo y repito, ¿no? Y también ya lo dijo Mayra de cierta manera, es el objetivo. Se tiene que analizar el objetivo, ¿ok? Y para esto es fácil tener en cuenta de qué estamos tratando en la entrevista para poder diseñar estas respuestas. Ok.
Denme un segundo. Vamos a ver de aquí el otro tema. Ah, este. Esto que se estudia dentro de la ingeniería de software también les sirve para otros, por ejemplo, el tema de investigación, ¿no? Pero tomen en cuenta que todos estos métodos también nos sirven como ingeniería de software. ¿Sí? ¿Qué espera? Yo quiero saber de ustedes. Y quiero que me digan también, tener un feedback. ¿Qué esperaban conocer de ingeniería de software? ¿Qué pensaban que era ingeniería de software? Mantenimiento de las computadoras y de los dispositivos y software. ¿Ya? ¿Otro criterio? Cri- ¿Cómo funciona la programación? ¿Cómo se hace? ¿Qué Ya, nomás contiene? Cristian. Todos los procesos que deben llevarse a cabo con sus con procesos sería y que deben hacerse para poder hacer un desarrollo correcto de software. Ya. Mayra. Abre el micrófono, Mayra. Si no lo tienen abierto. Creo que por ahí está. Bueno, daremosle tiempo. Darwin. Igual, procesos, algo de computador, más o menos algo así. Ya. Kevin Chávez. Ah, está en el bus, dice. Kevin. Ya voy a comenzar a poner faltas. Como dije en un principio, sabemos que está el recuadrito, pero no sabemos si está o no está ahí. ¿Cuál Kevin? Kevin Chávez. Deme un segundito, por favor. Otra vez mil disculpas. Bueno, Kevin Chávez. No Kevin Reynoso, Kevin Chávez. Dígame, Inge. ¿Qué piensas tú? ¿Qué pensabas o concebías como ingeniería de software? ¿Para qué es lo que nos sirve? ¿O cómo lo concebías tú? Ingeniería de software le tenía como que el análisis sobre el proyecto que se va a hacer. Ah, ya, muy bien. Perfecto. Francisco. Al inicio yo pensaba que era todo relacionado a los procesos técnicos y procesos legales, documentación, normas, etc. ¿Mm? También. Kevin. Buenas noches, inquietos. Me- yo, como le dije al principio, mm, no tenía expectativas
Entonces, ya viendo así más o menos, diría que lo veo como la estructura del análisis de los proyectos y eso básicamente es el análisis sobre el software y los ¿cómo era? Los interesados, esas Stakeholders. stakeholders. Ya, perfecto. Tú, Jefferson. Inge, para mí era la construcción correcta y desarrollo de algún programa, tanto eh, en, en la parte de, Dime, dime. en en la parte tanto, puede decirse, física y lógica. Ya, Eso, Inge. perfecto, Jefferson. Todos tienen la razón, pero es el cúmulo de. En esta parte, y es obvio que nosotros vamos, ustedes ya aprendieron móvil, ¿no es cierto? Ya aprendieron, y acá vamos a aprender lo que es algoritmos, y vamos a aprender lo que es UML, casos de uso, más adelante para lo que es software, ¿sí? Pero ingeniería, hay ingeniería en ingeniería civil, hay ingeniería en sistemas, hay ingeniería eléctrica, hay ingeniería mecánica y hay tecnología. Ya, hay tecnología de igual manera en mecánica, eléctrica y montón, ¿no es cierto? Aquí vamos a salir de tecnólogos, pero damos un plus agregado al tema. ¿Por qué? Porque al hablar de ingeniería, estamos hablando de procesos, ¿sí? Estamos elevando un poco más de la parte técnica a la parte ya organizacional del asunto, a la parte de planificación del asunto. Y habíamos visto también en la parte orgánica, en gestión de proyectos tecnológicos, que tenemos la parte, la de abajo era la organizacional, la de planificación y la de estrategia. Aquí estamos elevando un poco más al tema también de planificación. Si la ingeniería viene de ingenio, de crear, de hacer algo, sea en la parte administrativa, sea en la parte eléctrica, sea en la parte mecánica, sea en la parte de sistemas, es el poder organizar los procesos para que la parte técnica realice de manera correcta el producto que vaya a hacer, ¿sí? Ok, aquí deben tener un poco la visión más grande de la parte técnica o tecnológica que se está implementando dentro del asunto. Es ver un poquito más alto, ¿sí? Es ver la parte de cómo ustedes van a, a diseñar o a llevar o a organizar un sistema. Y ahí la parte técnica. Ya, algo me sonaba medio raro. Y ahí la parte técnica va muy involucrado porque en la parte técnica solamente es un mecanismo de toda la estructura, ¿sí? Es decir, un programador, dos programadores, tres, cuatro, son un engranaje de toda una máquina. Y ahí para hacer funcionar esos engranajes, le deben poner de manera organizada y deben hacerle funcionar para que eso lo haga. Esa es la parte de la ingeniería. Nosotros, el poder organizar, el poder tomar requerimientos, después construir, después vamos un poco más allá para ya crear los flujogramas, después de crear los flujogramas, vamos un poco más allá para ver ya el desarrollo como tal y ahí podemos meter otras metodologías. Otras metodologías como por ejemplo Scrum, Ágil,
y con eso ya ir a dar un producto terminado. Eso como tal es la ingeniería, porque al transcurso de la carrera ustedes ya van a aprender, conmigo también van a aprender lo que es interfaces, interfaces de programación y van a aprender, ya aprendieron también lo que es móvil en segundo creo, si no estoy mal, y aprendieron programación orientada a objeto y eso les van a dar un complemento. Pero esta materia como tal nos enseña cómo organizar todas esas herramientas que ya aprendieron. Ok. Dicho esto, muchachos, ahora sí, vamos al tipo de entrevistas que nosotros podemos tener. Creo que es aquí en la conversación. Me suena algo como o serán los micrófonos. Ya. Aquí tenemos varios tipos de entrevistas o estructuras de entrevistas. Entre estas podemos ver la estructura de pirámide. Entonces, la organización inductiva de la pregunta de la entrevista se puede visualizar en forma de pirámide. El entrevistador empieza con preguntas muy detalladas, a menudo cerradas, después expande los temas al permitir preguntas abiertas y respuestas más generalizadas. Esta es la estructura que nosotros estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el problema específico que experimenta en su fireware? Es una pregunta específico. Y termina en general. O sea, la premisa de esta que es de la pirámide es, déjenme, desde arriba hacia abajo, ¿no? Con preguntas muy detalladas y para terminar en respuestas más generalizadas. Utiliza una estructura de pirámide si cree que su entrevistado necesita entrar en calor en cuanto al tema, ya podemos optar por preguntas más generalizadas. También es conveniente usar una estructura de pirámide para la secuencia de preguntas si desea una determinación final sobre el tema. Es decir, yo voy, ¿tiene problemas su firmware? Su fireware, sí. ¿En dónde específicamente tiene el problema? Que me responda en el tema de configuración. ¿Ha utilizado alguna metodología para la configuración del fireware? Sí. Y ahí sí que nos dé las opciones de las configuraciones y por qué utilizó, ahí sí, por qué utilizó esta configuración, ya va un poco más generalizada, ¿no es cierto? Igual en los sistemas, Aquí vamos a hacer un pequeño trabajo y voy a subirles más. Déjenme ver si encuentro. Pero está en inglés, creo. Déjenme ver. Antes de adelantarme a los hechos. Porque ya mismo terminamos la hora y necesito ponerles esto.
lo encuentro, no lo encuentro. Aquí está. ¿Qué tal para el inglés, muchachos? Más o menos, Inge. Más, así que más o menos. Más o menos nomás, Inge. A ver, son 23 hojitas. Ya se han de asustar. Déjenme ver si tengo el convertido ya. Déjenme ver si tengo el convertido. Ya. Sí tengo el convertido. A ver, les voy a mandar por este medio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El- Allá. Chat. Por favor, descárguese en este que le estoy enviando. Se llama McLean y Deloitte. No se puede enviar porque está actualmente en uso. Ah, ya, perdón. Cerrémosle. Ok, ahora. No quiero que se me lean todo, ¿no? En realidad, fíjese en todas las escalas donde él fomenta este archivo, o sea, donde él fomenta la investigación para ver la calidad de un software, ¿sí? McLean y Deloitte utiliza dimensiones. Entre esas dimensiones, déjenme ver si ustedes van a hacer el resumen de esto, pero más o menos les pongo a interés del tema. ¿Dónde está? ¿Qué están viendo ahorita? PDF. PDF en inglés. Inge, Sí, el claro. PDF en inglés, Todo está en página inglés aquí. 26, 28. Ya. Perfecto. También les mando en inglés, solamente para que vean. Estas son las dimensiones que utiliza McLean y Deloitte. McLean y Deloitte nos dice que hay que ver en calidad de la información, si la calidad del sistema, la calidad del servicio del sistema, cuánta usabilidad existe, la interacción y el uso. También tenemos aquí el uso y satisfacción de uso y por último nos da los beneficios. Ya. Después de que me den este resumen, es lejanito lo que vamos a poner este deber. Pondrémosle para ¿les parece el viernes 20? Hasta eso ya de tener la plataforma ya les subo ahí. Para que puedan leer los fines de semana tranquilamente y lo revisen y con eso ya pongan el resumen que deben, hagan el resumen que deben hacer. ¿Sí les parece hasta el 20? Muchachos, sí, no, tal vez Sí, puede ser a lo Sí, mejor. Sí, Inge. Sí, Ya. Inge, muchas Inge. gracias.
Sí, que pero si le puede poner hasta la medianoche, por favor. Ah, siempre se le pone así. Con eso ustedes ya tienen una perspectiva más grandecita de lo que es el tema de... Aquí se mide la calidad de un sistema. Y se acuerdan de lo que estábamos hablando ayer, era que un sistema siempre tiene esta curvita, la curvita de vida útil del sistema. ¿Se acuerdan? Creo que estuvimos hablando en gestión de proyecto, de software. Y decíamos que tiene una decrecimiento hasta llegar a la madurez del sistema, comienza a declinar hasta que deje de ser útil. ¿Cómo se evita que deje de ser útil? Con las actualizaciones. Y con este método ustedes van a ver qué calidad de software tienen y al final y al cabo, qué pueden qué pueden hacer para que esto no decline. ¿Entendido alguna pregunta, muchachos? Yo tengo una preguntita, disculpe, con respecto al deber que nos puso ahorita. Claro. ¿El deber tiene que tener algún formato especial y se le debe subir en PDFs? ¿Cómo debemos ponerlo? Disculpe. Formato especial, la carátula, el resumen y unas 3 conclusiones. No le escuché bien y como que se le entrecortó un poquito. No sé si me puede repetir, por A favor. ver, la carátula, el resumen y las 3 conclusiones. Si quieren poner más, mínimo 3, ¿no? No importa. ¿Estamos de acuerdo? Oye, gracias. Sí, gracias. Listo, Sí, muchachos. Les dejo porque ya mismo comienzan a ingresar los del otro curso. Cuídense mucho. Nos vemos en otro momento. Gracias, Gracias. Inge. Una linda Hasta noche. luego. Gracias, Inge. Chao, chao. Gracias, profe.